¿Qué pasa, Casfriends? ¿Cómo están? Una vez más, sean bienvenidos a mi mundo. Los parques de diversiones son lugares donde podemos respirar felicidad, diversión y adrenalina. Por tal motivo, no es de extrañarse que haya más de uno en tu país, pero ¿qué pasaría cuando por problemas económicos, fracasos o polémica llegan a estos parques? Una gran cantidad de ellos tienen que cerrar sus puertas cuando ocurren alguna de estas cosas. Por eso, una chica de mi equipo de investigación y yo te traemos 15 parques de diversiones abandonados, donde terror, inquietud, soledad e inseguridad se han adueñado de estos lugares, despojando así todo eso que antes fue diversión y risas. Continuemos. Reino de Gulliver, ubicado en Montefuji, Japón. Situado a 2 horas y media de distancia de Tokio, en Japón, está Gulliver Kingdom, un parque que se basó en la novela Los viajes de Gulliver. Desde su cierre, tiene un aspecto inquietante. Inaugurado en 1997 y 4 años más tarde, tuvo que cerrar. Él es un gigante al lado de los habitantes. Por eso, lo que más se destaca en este lugar es el gran tamaño de la estatua, que aparece tirado en el suelo. Fue una estatua de 45 metros de largo. Cerró debido a la falta de visitantes y problemas financieros. Fue respaldado por un banco, que más tarde se derrumbó en un mar de préstamos tóxicos e improductivos. El banco recibió la orden de abandonar todos aquellos activos no rentables con los que contaba, de los cuales el reino de Gulliver era uno de ellos. Prestó a la empresa gestora del parque un aproximado de 350 millones de dólares. Se creía que el reino de Gulliver cerró debido a su desafortunada ubicación. Por alguna razón retorcida, los desarrolladores del parque decidieron construir el complejo ocio de la región en Aokigahara, la misma zona donde se encuentra el bosque de los suicidios. Además, el cercano pueblo Kamikushi-Ishiki, a pocos metros del parque, es famoso por ser la sede de la antigua secta Aum Shinrikyo, responsables del ataque del gas sarin en el metro de Tokio en 1995, que costó la vida de 13 personas y dejó a 1100 heridos. El reino de Gulliver no parecía precisamente un parque ideal para los niños. Tras 6 años del abandono, el reino de Gulliver fue demolido en el año 2007, quedando a merced de curiosos que ahora buscan entre sus ruinas partes de la gigantesca escultura. ¿Asistirías al lugar? Sería un buen video para el canal, ¿cierto? Six Flags Nueva Orleans, el parque de atracciones inundado. Inaugurado en el año 2000, este nuevo centro de entretenimiento ofreció una montaña rusa de madera llamada Megazip, varias pequeñas atracciones, incluyendo a un carrusel y una que otra atracción acuática. Entretuvo a sus invitados durante 2 años, hasta que el parque fue vendido a Six Flags, con la mascota de Mr. Six y el lema It's Playtime. Six Flags introdujo nuevas atracciones, como la montaña invertida en el 2003. Los planes para la expansión de Six Flags Nueva Orleans incluyeron la adición de un parque acuático. Desafortunadamente, esos planes, junto con la misma existencia del parque, se vinieron abajo cuando el huracán Katrina devastó la región del 26 de agosto de 2005. Six Flags Nueva Orleans quedó sumergido en un mar de fuertes oleajes, fruto de la enérgica tormenta. Debido al bajo nivel del suelo en el que estaba construido, el parque permaneció inundado durante varias semanas. El daño del agua en las atracciones y en las demás estructuras provocó que el moderno Six Flags Nueva Orleans quedase para siempre cerrado. En el año 2009, Nueva Orleans liberó a Six Flags del resto de los 75 años de arrendamiento que habían adquirido y tomó el control de la propiedad de la tierra. Los edificios podridos y la estructura peligrosamente dañada se convirtió en un imán para los exploradores urbanos y llevó a la ciudad a aumentar las patrullas policiales en el interior de las instalaciones de Six Flags Nueva Orleans. Mientras tanto, la naturaleza convertía a Six Flags Nueva Orleans en un espacio abandonado. En el año 2011 se hicieron una serie de esfuerzos para tratar de revivir al parque de atracciones y volver a asumir su antigua marca. Los planes fueron finalmente abandonados. Posteriormente hubo otro intento para tratar de revivir el parque por parte de las empresas. Ningún plan para la restauración del parque tuvo éxito a día de hoy y, aunque las inundaciones en el parque han retrocedido a gran medida, el recinto sigue abandonado, siendo el lugar favorito para curiosos que cada día buscan la mejor instantánea junto a las abandonadas y oxidadas atracciones.
que durante años fueron el pasatiempo favorito de miles de visitantes. Takakonuma Greenland, Japón. Takakonuma Greenland es un parque de atracciones abandonado situado en Obara, una ciudad cercana a Fukushima, en Japón. Existen muchos parques de atracciones abandonados en Japón, pero este en concreto tiene una escalofriante leyenda que contaré ahora mismo. Cuenta la leyenda que un empresario llamado Makoto tenía un sueño: construir un gran parque de atracciones. La cuestión es que no tenía dinero para hacerlo, así que buscó ayuda a Oni, demonio japonés, llamado Amanohaku, poderoso demonio malvado capaz de realizar los más oscuros deseos de las personas. Makoto se pactó con el diablo y le entregaría a su hija a cambio de todo el dinero para construir el parque de atracciones, y así lo hizo. Makoto consiguió todo ese dinero y levantó el parque de atracciones, pero misteriosamente su hija desapareció justo el día de la inauguración del parque. El parque no duró demasiado, no se sabe cuánto tiempo, en realidad se dice que entre 2 meses a 2 años. Makoto acabó muerto, la razón aún no se sabe. Al no contar con dueño, un montón de atracciones y un gigantesco parque quedó en abandono hasta el año 1986, cuando a partir de entonces un empresario desconocido decidió abrir de nuevo el parque y estuvo activo durante aproximadamente unos 13 años. No duró más que eso, ya que se decía que en el tiempo en el que estuvo abierto, al menos fallecieron 6 personas y muchas resultaron heridas. Además de que en una de sus atracciones, el Gran Dragón Blanco, fue donde desapareció misteriosamente una chica tras haber subido en esa montaña rusa. Okpo Onland, en Corea del Sur, localizado en la isla de Gyeonggi en Corea. Okpu City, un abandonado parque de diversiones descuidado y aterrador. Aunque no tuvo un gran éxito a principios de los años 90, el Okpu Land empezó a perder su popularidad después de muchos accidentes que se produjeron por sus atracciones principales. Su dueño acabó desapareciendo y se cerró al público poco después. El parque fue cerrado en 1999 después de una serie de accidentes. Después del primer hecho fatal en los años 90, el parque continuó operando sin remordimientos, pero después un segundo accidente fatal, donde una niña murió después de ser lanzada desde un juego mecánico. El cráneo de la niña quedó prácticamente aplastado entre el suelo. El parque se cerró definitivamente un día después de esto, aunque no está claro quién se hacía cargo de dicho parque. Una cosa sí es segura: quien quiera que haya sido, no estaban interesados en hacerse responsables por sus tragedias ocurridas. La familia de la niña fallecida no obtuvo ninguna compensación, ni siquiera una disculpa, y los dueños del parque desaparecieron de la noche a la mañana, dejando todo así como estaba. Aunque la historia es trágica y la responsabilidad de los dueños es horrenda, el parque es una joya para exploradores urbanos, ya que, por cobardía, los encargados no tuvieron tiempo para vender las atracciones mecánicas y todo sigue intacto, oxidándose y pudriéndose. Incluso el carro donde la pequeña perdió la vida sigue suspendido en el aire. Berlin Spring Park. El parque de atracciones fue inaugurado en 1969 con una superficie de 30 hectáreas. La zona está situada en el norte sector conocido como Planterwar, al lado del río Spree. Fue el único parque de atracciones permanente en la República Democrática Alemana y el único parque de este tipo en el oeste de Berlín. Antes de su declive total y desplome, Spring Park fue un lugar de afluencia masiva. Inaugurado en 1969, fue el único parque de atracciones de la República Democrática Alemana y llegó a registrar 1.5 millones de visitas al año. Después de la reunificación alemana, el parque se mantuvo vivo gracias al Senado y a la empresa de Spring Park, que junto al exdirector del parque establecieron como objetivo modernizarlo para atraer más visitantes. Sin embargo, la acumulación de deudas, conexiones pésimas de transporte para llegar al parque, la reducción de la superficie y la falta de aparcamiento de la zona mermaron las visitas y propiciaron su cierre en el año 2001, cuando Witt, con miedo a la bancarrota, tomó algunas de sus mejores atracciones y huyó para iniciar un nuevo parque de atracciones en Perú, parque también fallido. Como resultado, dejó atrás el moribundo Spring Park y 15 millones de euros en deuda. Parque de atracciones Pripyat, Chernóbil. El parque de atracciones fue localizado en el centro de dicha ciudad y abandonado debido al accidente de Chernóbil. La inauguración del parque estaba prevista para el 1 de mayo de 1986, coincidiendo con el Día del Trabajador, fiesta nacional en la entonces Unión Soviética. Sin embargo, los planes de apertura se frustraron cuando el 26 de abril estalló el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. La teoría de que el parque fue abierto al público en la mañana del 27 de abril
a fin de distraer a los ciudadanos de Pripyat. Antes de la evacuación de la ciudad, parece estar sustentada por el hecho de que algunas atracciones no estuvieran finalizadas. A día de hoy, el parque, en especial la Noria, es un símbolo de desastre de Chernobyl. El fatídico accidente nuclear de Chernobyl obligó a los habitantes de Pripyat a abandonar la ciudad a la carrera, dejando atrás así absolutamente todo. Las descoloridas atracciones de la feria todavía destacan sobre el fondo gris de una ciudad muerta. Chippewa Lake Park, Estados Unidos. Se inauguró en el año 1878 y funcionó exactamente durante un siglo. Cerrando sus puertas en el año 1978, Chippewa Lake Park es un parque temático abandonado en el condado de Medina. Operó desde 1878 hasta 1978, después del último propietario, Bushnell Enterprise. Lo cerró debido a la falta de asistencia. Después del cierre del parque, sus atracciones y estructuras quedaron prácticamente intactas y sin mantenimiento durante años. Después del cierre del parque en 1978, el terreno en el que se encontraba el parque quedó prácticamente solo, y todos los juegos y las instalaciones quedaron de pie, en los cuales, hasta finales de la década de los 90, el parque se mantuvo en bastante buen estado, y algunos de los juegos seguían siendo utilizables. En la década de los 2000, los árboles grandes comenzaron a crecer a través de las atracciones, como en la montaña rusa, y varios edificios se derrumbaron o se dañaron por los efectos de los elementos naturales. Todas las atracciones del parque se oxidaron y se pudrieron sin ninguna esperanza de reparaciones. Lake Shawnee. Más que una historia verídica, es una leyenda urbana, ya que no hay pruebas, ni siquiera una historia que explique exactamente el cierre de este parque. Los restos del pequeño parque de atracciones Lake Shawnee en Virginia crea una atmósfera espeluznante, después de las leyendas que ahí se cuentan. Construido en el sitio de la masacre ocurrido ahí, un grupo de gente vio cómo los nativos secuestraban y mataban a dos niños en distintos tiempos, un niño y una niña que murió en los columpios. El parque de atracciones Lake Shawnee se inauguró en el año 1926, construido sin saber que ahí había sido un cementerio, típica leyenda urbana en construcciones. Después de la muerte de los niños en el parque, finalmente se cerró en 1966, dejando atrás muchas de las atracciones de madera y acero. Los terrenos del viejo parque, por lógica, han cambiado de dueños a lo largo de las generaciones, pero la tierra sigue abandonada, mientras que las atracciones cubiertas de vegetación acumulan historias de fantasmas, como siempre, leyendas urbanas. Daddy Park, en Bélgica. Este lugar llamado Daddy Park se volvió en un gran parque en octubre de 1949, pero en el año 2002, un niño perdió su brazo mientras conducía el Jeep Nautic. El parque cerró por falta de visitas, debido a las quejas sobre la inseguridad del local. Hace más de 10 años que Daddy Park ha sido clausurado. La primera intención era abrirlo nuevamente en el año 2003, pero ningún inversionista se ha visto interesado en volver a darle vida. En sus mejores tiempos fue uno de los parques de diversiones más visitados en Bélgica, pero una tragedia hizo que se convirtiera en un lugar sin risas y completamente abandonado. La naturaleza y las plantas han envuelto a todos los juegos y grafitis se pueden apreciar alrededor de cada una de las paredes, y un espacio se utiliza como un skate park improvisado. Los juegos continúan intactos, pero en mal estado, y como no existió un proyecto para volver a abrirlo, Daddy Park fue demolido. Existen planes para convertirlo en un parque de senderismo. Wonderland, en las afueras de Pekín. Fue planeado como el parque temático más grande de Asia. Sin embargo, en 1998 la construcción fue detenida y el lugar quedó totalmente abandonado. Algunos rumores, porque los constructores dejaron el proyecto a medias. Muchos opinan que el área estaba embrujada porque surgió el hallazgo de fosas comunes, pero esto no es más que una leyenda urbana. La verdad del abandono de Wonderland fue mucho más simple. El problema fue financiero. Aquellos involucrados en la construcción del parque simplemente se quedaron sin dinero, y cuando no tuvieron fuentes adicionales de ingresos, Wonderland, el país de las maravillas, quedó en un estado de decadencia y abandono. La idea original para Wonderland era crear un parque al estilo Disneyland en China. Los restos del castillo en el centro del ahora abandonado parque está basado en el castillo de la Bella Durmiente y los castillos de la Cenicienta de los parques de Disney de todo el mundo. Otras áreas temáticas tenían similitudes con los parques temáticos de Disney.
y se sugirió a los creadores que simplemente copiaran los diseños de Disney, pensando que la compañía norteamericana no podría protestar contra su uso de derechos de autor en China. Disney anunció un parque temático en China continental llamado Shanghai Disney Resort e inició su construcción en 2011. Se inauguró en junio de 2016. En los años posteriores, el abandono de Wonderland, los campesinos de la zona que rodea el parque temático comenzaron a criar ganado y cultivar en las inacabadas atracciones del que prometía ser el mayor parque de atracciones en Occidente, Nara Dreamland en Nara, Japón. Nara Dreamland era un parque temático en Japón que fue construido en 1961 y cerrado en el año 2006. Este parque temático estaba destinado al fracaso y debido al hecho de que era una copia muy barata, no tuvo mucho éxito y era prácticamente un pueblo fantasma antes de que se cerrara de forma permanente. Nara Dreamland es un parque de atracciones situado al noroeste de Nara, en la región de Kansai, Japón. Abrió sus puertas en 1961 con la ambición de convertirse en un Disneyland japonés. A pesar de que tuvo un cierto éxito en los primeros años, la afluencia de turistas cayó vertiginosamente. Primero, ligada a la apertura de Tokyo Disney Resort en 1983 y después por la llegada de Universal Studios Osaka en 2001. El parque cerró definitivamente sus puertas el 31 de agosto de 2006, tras medio siglo de explotación. Durante mucho tiempo fue un campo de juego para fotógrafos y aventureros, pero fue demolido en octubre de 2016. Desde que fue abandonado, los dueños del parque temático colocaron vallas con anuncios desagradables y alambres de púas alrededor de todo el parque con la esperanza de mantener a los curiosos alejados. También existían rumores de que el lugar estaba fuertemente custodiado y muy pocos habían logrado pasar una cantidad significativa de tiempo dentro del parque. Sin embargo, eso no impidió encontrar la manera de entrar y conseguir algunas fotografías. Western Mura en Japón. Western Mura fue un parque temático en Tochigi, Japón, a un par de horas de Tokio. Al principio era básicamente un rancho al estilo del oeste americano con algunos caballos y un estanque de pesca. Sin embargo, a lo largo de los años, siguió expandiéndose para incluir más edificios, como una oficina del alguacil, una peluquería, un banco, un hotel y muchos otros edificios. Unos años después, contaba con decenas de casas, salas de juego, un restaurante e incluso una réplica del monte Rushmore que se agregó en la década de 1990. El personal se disfrazaba de vaqueros y ofrecían espectáculos para los visitantes. Western World finalmente se cerró en el año 2006. Durante los siguientes años, el parque permaneció abandonado, atrayendo principalmente los amantes del Haikyo, la palabra japonesa para referirse a lugares abandonados o en ruinas. Hoy en día da mucho más miedo pasear de noche por el parque abandonado. Puedes encontrarte desde los muñecos más terroríficos que decoraban sus atracciones hasta la naturaleza abriéndose paso por sus calles. Fantasy World en Filipinas. Se suponía que este parque traería la magia de Disneyland a Filipinas, sin embargo su construcción nunca fue completo y a día de hoy se encuentra totalmente abandonado. Fantasy World es el nombre por el que se conoció el proyecto que daría a Lemeri en la provincia de Batangas, propiedad de un empresario japonés. La construcción comenzó en 2001. Sus planes eran muy ambiciosos, un gran parque temático, el más grande de Filipinas, inspirado en Disneyland, con un castillo medieval y una fuente central. Lamentablemente, la construcción no se finalizó y debido a razones financieras, el parque nunca se abrió oficialmente. Sin embargo, una asociación de propietarios mantiene y limpia el parque abandonado y los visitantes pueden entrar en él y explorar sus construcciones a medio hacer. Ya sé a dónde pasar mis próximas vacaciones. Tierra Santa, el abandonado parque temático bíblico. Fue un parque temático dedicado a diversos pasajes de la Biblia, desde que abrió en 1955, atrayendo a decenas de miles de visitantes cada año, iniciando por el activista católico John Greco en 1956. Tierra Santa fue víctima de distintas negligencias y abandono en la década de 1980, siendo cerrado permanentemente en 1984. El enorme letrero de un parque temático dedicado a la Biblia que permanece en ruinas fue dejado de la mano de Dios. En 1984, esta Tierra Santa americana fue creada con un pésimo gusto por inspiración divina por el abogado John Greco. Durante los años 60 y 70 fue destino turístico de muchos norteamericanos.
En su mejor época llegó a tener más de 44,000 visitantes al año. Greco fundó una organización de voluntarios llamada Compañeros de Cristo, con el fin de crear una atracción que produjera el Berlín y Jerusalén de la Biblia. Durante todos estos años de abandono y olvido, se han realizado varios intentos para poder reabrir tan singular lugar, pero jamás se obró el milagro, hasta que en 1997 un grupo de niños exploradores trabajó reparando la iluminación como parte de un proyecto de servicio comunitario. En abril de 2008 la antigua cruz de 56 pies fue retirada y sustituida por otra de acero inoxidable. Aunque todavía no hay planes futuros para esta obra, el lugar sigue atrayendo a mucha gente a pesar de seguir abandonado. Miracle Street Amusement Park es un abandonado parque temático construido en 1963, situado en Panama City Beach, Florida. Justo al otro lado de la playa, lo más destacado del parque era el Starliner, una montaña rusa de madera diseñada por John Allen en la concepción inicial del parque. A medida que la banda creció en popularidad, se agregaron más y más paseos a lo largo de los años 60 hasta los años 80. El parque creció alrededor de la Starliner, que era con mucho el principal atractivo para toda la carrera del parque. A medida de que la ciudad se convirtió en más de un punto de acceso de vacaciones de primavera, la popularidad de la familia de usar el parque disminuyó, aunque se mantuvo en el sorteo de las familias hasta la década de los 2000. Si hay algún parque de diversiones cerca de tu localidad, es mejor que asistas, disfrutes y te diviertas en él sin importar la edad que tengas, ya que nada es para siempre y tarde o temprano ese parque de diversiones cerrará y terminará en algún top de YouTube como el mío. Actualmente la tecnología es la que puede acabar con estos lugares, ya que cada vez hay más personas que deciden no salir de casa y estar viendo algún medio de entretenimiento, como lo es YouTube, Netflix, televisión o algún otro medio. Felicitaciones a Carla Alin por su buen trabajo que hizo haciendo la investigación para este video. Sin más que agregar, yo soy Casword y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Yeah.